Voy a darle la palabra al diputado Rossi. Le voy a pedir a los señores legisladores que se vayan identificando en sus bancas. Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, señor presidente. Empezamos a tomar conciencia de este debate a partir de una serie de reflexiones públicas de la señora Presidenta de la Nación. Quizás la más intensa, la más clara y más contundente fue al otro día de haberse conocido el fallo de la justicia tucumana por el caso Marita Verón. Todos nos sentimos consternados por ese fallo. La Presidenta así lo expresó y convocó a los argentinos a llevar adelante un debate sobre qué justicia queríamos, qué tipo de jueces queremos, qué poder judicial necesita la Argentina. 30 años de democracia estamos cumpliendo este año. Y la verdad que en estos 30 años la Argentina ha tenido diferentes debates. En esos debates, algunos más, otros menos, todos los sectores políticos y sociales fuimos sujetos de ser interpelados. Fuimos interpelados los políticos, los legisladores, los funcionarios de los ejecutivos, fueron interpelados los empresarios de la Argentina, interpelados sus dirigentes gremiales y últimamente también por una fuerte decisión de nuestra Presidenta, interpelados los periodistas en la Argentina. De lo único que no se habló durante todos estos años es del Poder Judicial. Cada vez que se quería hablar del Poder Judicial, interpelar al Poder Judicial, insistir en alguna mirada, siempre el que era el autor de la iniciativa era estigmatizado como sujeto que tenía como intenciones limar o delimitar la independencia del Poder Judicial. Detrás de la independencia del Poder Judicial, como manera totémica, se abortaron todos los intentos anteriores de discutir sobre el rol del Poder Judicial. Por suerte, señor presidente, nosotros estamos acompañando ese fuerte impulso que esta vez le dio la Presidenta en 6 proyectos que a mi criterio recogen los 6 valores nobles. Transparencia, 3 de ellos, agilidad, otros 2, y legitimidad popular, el que estamos hoy discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados. Lo han dicho todos los señores diputados. De lo que estamos discutiendo es de qué manera mejoramos a partir de diseñar la forma de elección de los consejeros el grado de legitimidad popular del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura que fue introducido en la reforma del 94. Todos hablan, a veces me causan gracia, ¿no? Porque todos hablan de la reforma del 94 como si la política no hubiese existido. Y la verdad que la reforma del 94 fue consecuencia de una gran negociación política entre 2 dirigentes políticos predominantes de la época. Menem, que buscaba su reelección, y Raúl Alfonsín, que buscaba, en teoría, atenuar algunos efectos no deseados. En esa idea de atenuar determinadas circunstancias surgió la idea de introducir
el Consejo de la Magistratura para mejorar la selección de los jueces, para mejorar la vigilia sobre el comportamiento de los jueces y del Poder Judicial. Esta fue la mirada o la génesis. Es decir, que pasamos, como decía el otro día el ministro de Justicia, de tener un Poder Judicial que era designado por dos poderes elegidos democráticamente con votación popular, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en interacción, a tener un Poder Judicial en donde además de esa interacción aparecía como filtro o como intermediación el Consejo de la Magistratura. No fue un debate fácil el del Consejo de la Magistratura. Había una decisión política de dos dirigentes políticos de imponerlo. Por eso estaba en el núcleo de coincidencias básicas. Yo he dicho en el debate del 2006 y lo vuelvo a ratificar ahora, los documentos preliminares del Consejo de Consolidación de la Democracia que presidía Carlos Nino desaconsejaban la introducción del Consejo de la Magistratura para el esquema jurídico que tenía la Argentina. Hubo una decisión política y a esa decisión política se acomodó nada más ni nada menos que la Constitución en la Argentina. La verdad que también hay que decir estas cosas si no parece que esa Constitución del 94 surgió de algún otro lugar. No, surgió de un acuerdo político, de una decisión política que se impuso y que después se convalidó electoralmente y legislativamente. En el propio debate, en la Constitución en la Constituyente del 94, se encontraron las diferencias. Por algo no quedó plasmado en el texto constitucional ni la forma de elección ni la cantidad de miembros que tenía que tener el Consejo de la Magistratura. Se hizo referencia al equilibrio y se hizo referencia a los distintos estamentos. Nada se decía de ninguna de las cuestiones a las que hacía referencia anteriormente. Se delegó en el Congreso, que tardó 3 años, si no me equivoco, 94 al 97, en donde se sancionó la primera ley constitutiva del Consejo de la Magistratura. Ley que, como todos saben, tuvo una reforma en el año 2006. O sea que el debate no fue fácil, ni en el origen, ni en el tiempo que les llevó a los legisladores ponerse de acuerdo para sancionar una ley constitutiva del Consejo de la Magistratura en el año 97. La ley, el diseño de aquel objetivo que perseguía fundamentalmente mejorar la selección de los jueces, habida cuenta que la justicia federal había crecido de manera importante y que se necesitaban mecanismos más especializados para llevar adelante una tarea cotidiana y que no tenía que quedar solamente en cabeza del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, diciendo Poder Legislativo solamente Senado. Recuerdo que hasta el 94, mayoritariamente, los senadores eran elegidos indirectamente por las legislaturas de cada una de sus provincias. Y recuerdo que hasta el 94 no había minorías en cada una de las provincias, o sea que cada provincia tenía la representación de 2 senadores exclusivamente por la mayoría. Se diseñó el Consejo de la Magistratura y la verdad que en ese diseño y en esa búsqueda del diseño, lo que terminó haciendo fue fortalecer los rasgos más corporativos del Poder Judicial. Nosotros no queremos que el Poder Judicial sea una corporación. Ahora, no podemos negar los rasgos corporativos que tiene el Poder Judicial. Se acentuaron esos rasgos corporativos. El carácter endogámico del Poder Judicial se vio fortalecido por el resultado de la aplicación del Consejo de la Magistratura. En la búsqueda de atenuar esos efectos, si se quieren, no deseados, la presidenta de la Nación, entonces senadora, en diciembre del 2005, plantea una modificación del Consejo de la Magistratura,
con el mismo espíritu que perseguimos hoy acá. El espíritu presente en esa modificación del año 2005-2006 se terminó aprobando en esta Cámara de Diputados, era de darle preeminencia a la legitimidad popular sobre la legalidad corporativa. Y constituimos un Consejo de la Magistratura en donde había 7 miembros que tenían legitimidad popular, 6 del Parlamento, 1 del Ejecutivo y 6 miembros que tenían legalidad corporativa. Esa fue la búsqueda que tuvimos en ese momento. Y es cierto que se puso la mayoría agravada de los 2/3, pero también hay que reconocer, porque si no las cosas no se dicen de verdad. Las mayorías agravadas, como la mayoría de los 2/3, generan minorías privilegiadas, que con 1/3 de los miembros de un determinado cuerpo colegiado inhabilitan cualquier tipo de funcionamiento. Los 2/3 obligan al consenso, el tercio bloquea. Cuando el bloqueo es una práctica continua y consuetudinaria, inmoviliza todo el funcionamiento de ese cuerpo colegiado. Entonces, señor presidente, hoy lo que venimos a hacer fundamentalmente es seguir ese camino que iniciamos en el 2006, profundizarlo, tratar de eliminar, atenuar, disminuir, aminorar los rasgos corporativos del Poder Judicial. Y por eso hemos decidido que los consejeros magistrados, los consejeros abogados y los consejeros académicos sean elegidos por la voluntad popular. Huelga decir que resulta incomprensible que un político democrático defienda el voto calificado antes que el voto popular. Es incomprensible que haya algunos que vengan acá a defender el voto de 700, el voto de 300, el voto de 10.000 por sobre el voto de 20 millones de argentinos. Cuando en realidad, señor presidente, como explicó el ministro de Justicia en su brillante informe en la comisión. Silencio, diputado. En su brillante y excelso informe en la comisión. Silencio, por favor, diputado. Brillante, excelso, maravilloso y contundente. En la reunión de la comisión presidida brillantemente por la diputada Diana Conti, es la tendencia que están persiguiendo todos los consejos de la magistratura europeos, modelo en el cual nos fijamos nosotros para tener este Consejo de la Magistratura. La tendencia es exactamente la misma: limitar el poder corporativo y darle mayor injerencia a la voluntad popular. La verdad que cuesta explicar nuevamente, escuchaba recién cuáles son los beneficios. Mire, vamos a tener un beneficio directo. Va a conocer el pueblo argentino quiénes son los consejeros que están dentro del Consejo de la Magistratura, porque van a estar obligados a buscar legitimidad y van a estar obligados a buscar legitimidad popular, lo cual significa que van a tener que decir qué fallos tuvieron, cuál es la jurisprudencia que acentuaron, cuál es su trayectoria profesional, como cada uno de nosotros hace cuando va y se enfrenta en una elección. Hoy, lo pregunto acá entre todos los diputados, salvo los especialistas en el tema, si les digo, reciten de memoria los 13 integrantes del Consejo de la Magistratura, seguramente ninguno llega a 5. Ni nosotros sabemos los nombres
de quienes integran el Consejo de la Magistratura. Entonces, el primer beneficio directo va a ser el conocimiento. Quiero destacar además otro beneficio, que en realidad es un derecho, que trae esta modificación. La modificación que permite la elección de los consejeros jueces y de los consejeros abogados incluye la obligatoriedad de cumplir con el cupo femenino. En todos estos años del Consejo de la Magistratura hubo una sola mujer jueza. Las únicas mujeres que han integrado el Consejo de la Magistratura han sido las mujeres que propusimos desde el Poder Legislativo. Por esta modificación van a haber en el Consejo de la Magistratura mujeres juezas y mujeres abogadas obligatoriamente administrando y tomando decisiones de ese organismo. Entonces, señor presidente, porque la verdad que como la elección es similar a los senadores, no sé tampoco por qué tanta crítica o exigencia de la proporcionalidad. ¿Por qué no piden proporcionalidad con el voto de los senadores? Si el voto de los senadores también es mayoría y minoría. Hay una mayoría que saca el 95% y una minoría que saca el 5% y es 2 por 1. Es exactamente lo mismo que estamos planteando para la elección de consejeros. Y va a obligar a tener 1 y 1. Lo otro que quiero decir, señor presidente, es que la verdad que la crítica a la politización y la partidización la puede llevar adelante el que desconoce cómo funcionan hoy las elecciones de los abogados y de los magistrados, que está totalmente partidizada y politizada, con acuerdo entre partidos políticos que llevan candidatos de abogados y candidatos de magistrados, que son los que terminan finalmente presentándose en las elecciones, con partidos políticos que reivindican esas elecciones. Entonces, la única diferencia que estamos planteando ahora nosotros es que no desaparezca esa actitud que ya está, sino que en lugar de elegirlo los 10.000 abogados, los elijan el 20 millones de argentinos. Y que en lugar de elegirlo los 700 jueces, lo elijan los 20 millones de argentinos. Es mentira, votantes, es mentira que la elección del Consejo de la Magistratura, de los consejeros del Consejo de la Magistratura, no esté partidizada. Quiero utilizar mis últimos minutos, porque se me fue demasiado largo esta primera parte, para hacer una última reflexión política de cómo llegamos a este debate, señor presidente. Yo creo que el clima que generaron previo al debate fue horrible. Y fue generado por los principales medios de comunicación opositores a este gobierno, por los principales partidos políticos opositores y por las ONG que merecen un capítulo aparte. Vaya mi absoluta solidaridad para los 12, que en realidad son 13, porque lo cambiaron a Ibarra por fortuna, diputados que fueron expuestos por esa campaña de las ONG. Esa campaña es de connotación fascista. Fascista porque miente. Primero, esos 12 diputados no son responsables de ninguna votación. Segundo, los responsables de esa votación somos los 257 diputados. Segundo, es mentira que le preguntaban qué iban a votar. Estaban presionándolo para que voten en contra. Tercero, lo hacían estigmatizando. Si votaban en contra, eran salvadores de la República. Si votaban a favor, eran traidores a la patria. Cuarto, ya lo vivimos. El tema de las caritas lo vivimos con la 125, lo vivimos con la nacionalización de las AFJP, lo vivimos también con la ley de medios. Me extraña
y critico fuertemente que ningún dirigente de la oposición haya salido a solidarizarse con estos 12 diputados que fueron expuestos maliciosamente por esas ONG. Ustedes fueron cómplices también de esa maniobra. Y digo más, señor presidente, digo más, crearon un clima que yo creo que ni siquiera está dirigido a nosotros. Lo que más tristeza me genera es que generan un clima tan horrible que inoculan odio al conjunto del pueblo argentino para un lado o para el otro. Son profetas del odio. Profetas del odio. Adaláteres del desánimo. Correos de malas noticias. Tienen que dedicarse a construir una propuesta política en base al amor, en base al respeto, en base a la paz. Dejen de agredir, dejen de insultar, dejen de descalificar. Se pasan la vida hablando de la República y de las instituciones. Cuando llega el momento que la República y las instituciones va a tomar una decisión que no les conviene, se sacan la bandera, la estrujan y la pisotean. Respeten a las instituciones, respeten a la República, respeten al Congreso, respeten a la democracia, respeten a la patria. Hay que construir la patria entre todos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.